rápidamente, esta no es la palabra, este es un extra. Porfa, ve al libro de Segunda de Reyes, capítulo 3. El Señor le había encomendado al profeta Eliseo, que fue el que sucedió al profeta Elías, para llevar un mensaje. Bueno, siempre el Señor hacía esto, pero es interesante que en la escritura, en el pasaje, mira el versículo 15, Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Es que quiero hacerte ver aquí algo en la palabra. Capítulo 3 de Segunda de Reyes, versículo 15 dice: mas ahora traedme ¿qué? Un tañedor. ¿Quién sabe qué es un tañedor? No. Un tañedor es un oficio, ¿no? No crean que tiene que ver con la tintorería de teñir ropa ni nada de eso. No. Dice acá: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras que el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, y empezó a profetizar. Cuando tú ves que la pastora Lorena está predicando, y yo tal vez a veces estoy aquí en el piano cuando tenemos la oportunidad de estar, o cuando, como tú vas a ver hoy, va a estar Martín acá ministrando, él no va a estar tocando por sí, sino va a estar siendo usado por el Espíritu Santo mientras él está tocando un instrumento. No porque si no pasa esto no suceda que venga la mano del Señor, no. La mano del Señor siempre va a estar sobre su palabra, sobre la persona sobre la cual el Espíritu Santo quiere usar para traer la palabra. Pero en ocasiones hay momentos especiales en los que esto no es como alguna persona alguna vez pensó o dijo. Una líder de una iglesia una vez dijo: ay, ¿vas a amenizar la palabra? Lo interesante es que, bueno, que el Señor le ayude a ella a entender que está en la escritura, que cuando está un instrumento sonando, no es amenizar la palabra, es profetizar con el instrumento, como lo dice la escritura. Y lo estamos leyendo. Ahora, la palabra tañedor, y discúlpenme que me extienda un poco acá, no voy a demorar mucho más, implica un instrumento de cuerda. En el momento implica tocar un instrumento que tiene cuerda pulsada, ¿no? En este caso, porque hay instrumentos de cuerda frotada como el violín, la familia del violín, pero también hay otros instrumentos de cuerda pulsada como el piano acústico. Pero bueno, esto no es clase de música, solamente quiero decirles que sí, porque ya me estaba extendiendo mucho, porque el tañedor es la persona que toca un instrumento de cuerda. Gracias al Señor hoy tenemos un ministro que toca un instrumento de cuerda. Y mientras él va a estar ministrando con su instrumento, tampoco él se va a perder la palabra, porque Martín está en el Espíritu y todos estamos en el Espíritu. ¿Qué es estar en el Espíritu? Tener esta atención hacia las cosas que el Señor quiere hacer en medio de estos momentos. Entonces no lo olvides, no hay amenización, no hay amenizar, perdón, porque no sé si ese sustantivo exista, pero el verbo sí. No hay un amenizar de la palabra, no es un acompañamiento carnal. En otra ocasión una pastora decía, le decía a una persona: ay, ¿tú estás tocando eso para tu novia? En plena predicación. O sea, este era el grado de... No podía entender lo que dice la escritura. O sea, hay cierta ignorancia de las escrituras. Pero esto no es criticable, simplemente es para que de parte del Espíritu Santo tú puedas aprender un poco más. Amén. Entonces hoy Martín va a estar como el Señor te guíe, tranquilo, sin perderte obviamente la palabra ni lo que Dios tenga para ti. Cierra tus ojos unos segundos más. Padre, estamos acá en un escenario, como lo dice la Escritura, con un tañedor, pero no por esto quiere decir que
que tu presencia no está con nosotros cuando se escucha la palabra, solamente que es un cuadro bíblico, que en algunas ocasiones también esté un tañedor. Pero independientemente de esto, te pedimos tu presencia ahora de una manera particular, especial, por tu palabra en nuestras vidas. Tú has escrito esta palabra, tú has establecido esta palabra para tus hijos en este día, y lo que te pedimos es que nos llenes ahora a través de esta palabra, de este mensaje, porque cada uno acaba de recibir lo que necesita por ti, Señor. Que seas tú en cada uno de nosotros moviéndote de una manera particular y especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El título de esta palabra es De la afrenta a la plenitud. ¿Se acuerdan lo que estábamos cantando hace unos minutos? Pero bueno, aquí vamos a desarrollar este tema con la ayuda del Espíritu Santo. Ubícate por favor en el capítulo 1 del libro de Lucas, tercer libro del Nuevo Testamento, tercero de los evangelios, tercero de los evangelios sinópticos también. Pero lo que quiero hablar esta mañana es algo que nos puede afectar, y de hecho hoy en día puede también estar sucediendo en tu vida, como en alguna ocasión o en algunas ocasiones tal vez ha sucedido en la mía. La palabra afrenta tiene que ver con una ofensa, tiene que ver con persecución, tiene que ver con burla de algún sector, de un grupo de personas, de una persona hacia otra que está pasando por una situación indeseada, inesperada. Sin embargo, vamos a leer en el pasaje que seguramente has leído muchas veces de Lucas capítulo 1, algo que Dios hizo en la vida específicamente de una mujer, y que al hacerlo de esta manera, el Espíritu Santo te va a mostrar que quiere hacer también cosas en tu vida. Vamos a leer desde el versículo 5 de corrido hasta el 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda.
El pueblo, entre tanto, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demoraba en el santuario. Cuando salió no les podía hablar. Entonces comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Tenemos una pareja acá, estéril. Es interesante que en la Biblia no es la primera ni la única. En el Antiguo Testamento encontramos muchas parejas de esposos que no podían tener hijos, que había esterilidad. Esto producía desde luego tristeza en aquellos que en realidad anhelaban tener un hijo, pero vamos a ver más adelante qué otra cosa implicaba. Lo primero que quiero hablar es versículo 7, leamos un momento el versículo 7, dice: pero no tenían hijos. Lo primero es la afrenta de no tener. ¿Cuántos nos hemos identificado con que en alguna ocasión? No, yo creo que todos los seres humanos siempre hemos querido tener alguna cosa, algo en algún momento determinado, desde que somos niños. El niño, cuando quiere algo, desde bebé empieza a dar pataletas, a llorar, a gritar, a manipular, hasta que en algún momento determinado, según los padres, lo consigue. ¿Es así o no es así? Todos. No hay ningún ser humano que pueda decir que un bebé es totalmente juicioso, no llora, no grita. ¿Y saben por qué sucede eso también, entre otras cosas? Como prueba de que la naturaleza pecaminosa del ser humano está ahí latente. Eso es un ejemplo. Cuando ustedes les pregunten, ¿cómo sé que venimos con pecado? Miren un bebé. Miren cómo se comporta. ¿Quién le enseñó al bebé a dar la pataleta y a botar las cosas y el biberón? ¿Quién le enseñó? Viene así. Necesita algo, quiere algo, llora. Entonces noten cómo siempre desde bebés queremos tener cosas. Y a veces el no tenerlas genera una afrenta, una ofensa. En algunos casos burla de las personas. Esta no era la primera mujer que tenía afrenta de parte de las personas. En el libro de Samuel encontramos, capítulo 1 también, a una mujer llamada Ana, a quien se le burlaba la otra esposa de Elcana, su esposo. En ese momento existía la costumbre y era permitido pues que pudieran tener 2 esposas. Algunos hombres de fe dirán, no sé cómo harían, pero las tenían. Pero eran 2 esposas que estaban una contra la otra. Y Ana era afrentada, y aquí estaba afrentada también Elisabet, aunque ya en este momento eran una pareja, solo el esposo y la esposa. Pero mira, seguramente tú has tenido afrenta de no tener. Recuerda algo en el colegio. Seguramente llegaba algún niño con algunas onces que yo no tenía, o un esfero para copiar algo de una manera diferente que no teníamos. Y de alguna manera uno tenía afrenta, ¿no? Pues resulta que esta misma afrenta la sentía Elisabet. Dice, pero no tenían hijo. Había afrenta porque no tenía las condiciones para sentirse plena como mujer. Yo sé que hoy en día no es tan importante para un sector tener hijos, pero para un judío eso es terrible, porque no solamente es el hecho de no tiene hijo, bueno,
es que no tiene hijo, pero usted está maldita por la maldición de Jehová. ¿Usted qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue el pecado de sus padres? Porque no tiene hijo. Así es la cultura judía. Entonces imagínate todo el tiempo que la estén mirando como, allá va la que no tiene hijo. ¿Tú cómo te sentirías? Recuerda algo que tú querías tener cuando niño, pero que otro lo tenía y tú no. Había frustración, por supuesto. Había afrenta en su corazón por lo que se decía de ella en medio de su condición de esterilidad. Había afrenta porque junto con su esposo procuraban servir al Señor, pero aún así se sentían incompletos. No espiritualmente, pero al no tener hijo, y aunque sabían que podían vivir con eso, había un faltante en su corazón. ¿Te ha pasado algo así? Eres creyente, caminas con el Señor, no importa qué tiempo, tal vez meses, tal vez semanas, tal vez días, tal vez años, pero a veces has querido tener algo y todavía no lo tienes, y tal vez piensas, Señor, yo puedo vivir con eso, yo puedo vivir contigo sin esto, pero me gustaría tenerlo. ¿Te ha pasado o no? Sea material, sea emocional, sea familiar, como en este caso un hijo, sea lo que sea, vas a tener alguna afrenta cuando quieres tener algo. Mismo versículo 7 dice, pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril. Número 2, la afrenta de no fructificar. La afrenta de no fructificar. Fructificar tiene que ver con dar resultados, producir fruto, por supuesto. De hecho, más adelante no alcanzamos a leer ese pasaje, no lo leímos, más tarde citamos esto, pero Elisabet, que es de quien estamos hablando, recibe una visita de María, la madre de Jesús, y ella es la que lanza esas palabras tan famosas como bendito el ¿qué? El fruto de tu vientre. El fruto. O sea, para un judío, obviamente que para el ser humano, pero un judío más que nadie, dar fruto significaba esto, dar hijos. Ella no podía fructificar, o sea, no podía dar resultados, o sea, era a los ojos de los demás inútil, inservible. Una mujer que no servía para ser esposa porque no podía dar hijos. Así se veía y así se ve en la cultura judía muchas veces. Ahora bien, sabemos que a un creyente no le debe importar lo que le digan los demás, pero debemos admitir que sí nos afecta cuando sabemos que hay una opinión desfavorable acerca de nosotros. O sea, si tú sabes que están hablando a tus espaldas o a veces enfrente tuyo, de ti, no me digas que no te duele, no me digas que te resbala. Lo que pasa es que como creyentes, por el Espíritu Santo tenemos que dejarnos guiar, dar el fruto del Espíritu que dice que tenemos que tener mansedumbre, templanza. ¿Alguien se acuerda de las 9 características del fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Entonces, claro, si tú escuchas que se burlan o algo, tú, pero amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como decían en unas caricaturas hace muchos años, ¡actívense! No sé si se acuerdan, algunos por allá de mi generación, los gemelos fantásticos, y tenían unos anillos, creo, y actívense. Eso. Entonces uno escucha por allá que están hablando mal de mí, amor, gozo, paz, paciencia, actívense. Espíritu Santo, ayúdame. Entonces, ser estéril en este caso también representa el hecho de que no crezcamos muchas veces espiritualmente, de que no podamos salir adelante con situaciones en las que quisiéramos tener éxito en nuestra relación con el Señor.
A veces luchamos con áreas en nuestra vida. Algunos es desde el área moral, otros desde el área comportamental. Pero quiero decirles que si en algo te has sentido fracasado por superar tal cosa, no, es que mi forma de hablar es vulgar y no he podido dejar las groserías, no he podido dejar el doble sentido, no he podido dejar el odio, no he podido dejar ese resentimiento que me hacen algo y le guardo rencor a esa persona. Si te está pasando algo así, tú tienes una afrenta de no fructificar. Y hay que tomar medidas, pero ya lo vamos a ver. Ahora, la esterilidad en este caso también tiene que ver con resultados que otros y aún nosotros mismos esperaríamos de nosotros, pero que no vemos, ni mucho menos los demás en nosotros. ¿Te ha pasado que a veces tú haces, especialmente hacia el 31 de cada año, de diciembre de cada año, los propósitos, las evaluaciones? Algunos dijeron, uy, yo quería bajar 10 kilos este año y antes subí 1,5 más. O que otros dicen, este año yo quería haber visitado tal cosa, hecho tal propósito realidad, quiero decir, y no lo logré. Hay una afrenta de no fructificar. Entonces, ¿entiendes un poquito más a Elizabeth? ¿Cierto? Porque todo esto es lo que implica una afrenta. Ahora, la cosa es que tal vez tú no estás escuchando todo el tiempo, no das fruto, no tienes hijo. Hay uno que otro amigo y sobre todo tu familia, si eres casado, tu esposo, tu esposa, te va a hacer ver esto. Pero en ti va a ser una afrenta. Ahora la gente lo dice con amor, los que te aman te lo dicen con amor. Hay otros que no, pero sin embargo internamente tú sientes una afrenta. Y a veces el diablo y tu carne la intensifican. Versículo 7, otra vez. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ojo, ¿qué dice después? Y ambos eran ya ¿de edad qué? De edad avanzada. Háganme el favor. No creo que Dalina tenía una imagen al principio de la palabra y más o menos no podemos decir qué edad tiene esa imagen o qué edad tienen los personajes que aquí son Elizabeth y Zacarías, pero no son jóvenes, ¿cierto? Eran de edad avanzada. Y ustedes saben que mientras más avanza la edad, fisiológicamente es mucho más complejo dar a luz, tener un embarazo. Y de una edad para arriba ya es imposible. Entonces, aquí hay algo que también es afrentoso, y es la edad. El tiempo va pasando y la vida se nos va acortando con el correr de los días. Ustedes no se han dado cuenta que hace poquito estábamos celebrando 1 de enero, estábamos celebrando que ya casito salíamos del hotel para aquí, para la iglesia, para la casa propia ya de casa de refugio. Y miren dónde vamos. Ya estamos cerrando el primer semestre del año, háganme el favor. ¿Sí? Hace poco estábamos en el evento de las princesas, un sábado, y miren dónde vamos. Ya vamos a hacer el de las princesas, pero el otro año. O sea, Dios mío. Entonces miren, la afrenta del tiempo quiere decir con que vamos envejeciendo, y es una afrenta el hecho de no poder ver cosas que quisiéramos haber visto ya en nuestra vida, a pesar del tiempo que llevemos en Cristo. Es una afrenta pensar que entre más avanza la edad,
las oportunidades para realizar muchas cosas se van acortando. Podríamos aquí parafrasear lo que decía William Vinascocha hace unos años. La vida, exacto, la vida va pasando y el tiempo se nos va agotando, o sea, la vida se nos va quedando atrás. ¿Sí? Y eso es lo que no ven muchos a temprana edad. Muchos jóvenes no vemos que la vida viene y se nos viene encima. Entonces hay que planear, hay que hacer cosas, hay que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. No importa que tú no seas joven, porque tal vez tú dices, ya tengo cierta edad y tengo la afrenta de que cada día se me pasa más la vida y no he logrado muchas cosas. Yo quiero decirte algo. Ha habido parejas de pastores que incluso se han separado por esto. Porque ella, un ejemplo, ella quiso ser tal cosa, pero nunca se propuso hacerlo, mientras que él iba por otro lado, ella iba por otro, y se les dañó el hogar. Pastores, ¿qué más esperamos nosotros? En la misericordia del Señor. ¿Hay una afrenta con el tiempo que nos va pasando? Sí. Ahora, hasta ahora hemos visto 3 afrentas acá: el de no tener, el de no fructificar y la del tiempo. Y las 3 han salido de un solo versículo. Y resulta que de todos los versículos que leímos tengo como 5 de cada. No, mentiras. No, mentiras. En este versículo 7 nomás encontramos 3 afrentas. La pregunta es, ¿qué podemos hacer con esas afrentas? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Nos vamos a quedar llorando? ¿O vamos a ver qué pasó en la Biblia y lo vamos a seguir? No solamente es el hecho de la edad física en la que se miden los procesos, sino también ver en algunos casos que así seamos jóvenes, hay una edad avanzada en nuestra vida espiritual y aún no se pueden dar a luz cambios de conducta, arrepentimiento, morir a la carnalidad, actitudes desagradables en el Señor, que ya con la edad espiritual, estoy hablando de conocer al Señor, muchas de estas cosas ya deberían ir desapareciendo. Si en tu vida hay cosas que todavía tienes y no han desaparecido, pilas, haz una evaluación y dile: Señor, yo necesito más de ti, más de tu Espíritu. Yo necesito cambiar. No porque me vean, no por tener afrenta con la gente. Oiga, usted, ¿cuánto lleva de cristiano? Esto, porque a veces también nos sentimos mal. ¿Cuántas almas ganó hoy? ¿Cuántas almas ganó esta semana? ¿A cuántos le predicó? Yo no. Se siente así, ¿no? Ahora, pues obviamente tenemos que testificar. Hay que tener un equilibrio. Había un predicador que decía: predica los domingos, predica los lunes, predica los martes, predica los miércoles, predica los jueves, predica los viernes, predica los sábados. Pero si te es muy necesario, entonces habla. Si te es muy necesario, entonces habla. ¿Qué entiendes tú por eso? Que todos los días tú predicas con tu vida, en donde estés. ¿Quieres dar fruto? Busca al Señor. Y donde trabajes, vive y déjate guiar por el Señor. Habrá ocasiones en las que le podrás compartir a un compañero de trabajo, a un familiar, a un amigo. Habrá otras ocasiones que con el simple hecho de vivir la vida cristiana, el Espíritu Santo le va mostrando a la gente que tú tienes al Señor. Pero si tú estás en un ámbito secular y vives como un no creyente, groserías, vulgaridades, doble sentido, hacen chistes verdes y tú eres el primero en reírte, tenemos una afrenta con el tiempo. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer.
Ahora, ¿quién hace esto? El Señor. Pero también tú pones de tu parte. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Pero le dijo esfuérzate. ¿Qué diferencia con lo que enseña cierto grupo religioso que dice que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré? Esfuérzate y sé valiente, pero yo estoy contigo. ¿No dice eso la Escritura? O sea, no es Dios. Y a veces, ven Espíritu Santo, poséeme, y tú haz todas las cosas, háblale a la gente. No. Es más, en una de las cartas de Pablo dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea, los profetas cuando profetizan saben lo que van a profetizar. O sea, no es que el Señor dice, así como hay una secta que una señora hace así, miren. El Señor dice que la iglesia. ¿Qué te pasó? No, el Señor me tomó en el espíritu y no sé qué dije. Pero eso no es bíblico. Si el Señor te lleva a decirle a alguien, el Señor te dice que te levantaré y que tal cosa y tal, tú sabes qué dijiste y eres responsable. Si no se cumple esa palabra, fue tu carne. Si se cumple, gloria a Dios. Pero dale gracias a Dios que no estás en el Antiguo Testamento, porque te hubieran apedreado ya si no se cumple. Eso es lo que dice la Escritura. No te quiero asustar. Lo que quiero que me entiendas es la afrenta del tiempo. No puede estar en tu vida. Hay que hacer algo también. Hay que hacer algo también. Pero ya vamos a seguir. Número 4. La afrenta. Hay otra afrenta y en estos nos quedan 2 puntos en estos 2. Sé que el Espíritu Santo quiere hacer un énfasis especial, así que súbele un poquito más al grado de atención, porque quiere el Señor decirte muchas cosas aquí. Número 4. La afrenta de la falta de identidad en Cristo. Mira, no sé por qué el Señor, el Espíritu Santo en los últimos años me ha inquietado tanto con este tema de la identidad. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Por la misericordia del Señor, Él me ha permitido ser docente, catedrático universitario, y cada vez que voy a dictar algo, cuando tengo oportunidad, yo lo que trato de decirle a los muchachos es: tengan su identidad. Yo dicto clases de música a los que están estudiando música ya como profesión, como carrera, pero siempre les digo, traten de tener identidad. Que algunos, yo quiero ser como Shakira, yo quiero ser como Juanes, yo quiero ser como Carlos Vives, yo quiero ser como Bach, como Beethoven, como Mozart, como fulanito, fulanito, fulanito. Y te digo algo, pues todos siempre vamos a tener un referente, pero tenemos un problema, y como creyentes más, se llama identidad. Identidad. Hay 4 vertientes o fuentes, al menos 4, que el Espíritu Santo me ponía a tener en cuenta, que puede generar falta de identidad. La primera es crecer con el rechazo de familiares y personas alrededor, ojo, aún dentro de la iglesia, que usadas por su carne y desde luego por el enemigo, te imponen palabras como: usted no puede, usted es un vago, usted no sirve para nada, usted es una vergüenza para esta familia, usted nunca ha logrado nada ni lo va a lograr. Si algunos de ustedes han sentido o han tenido que vivir esto alguna vez en sus casas, en sus hogares, seguramente podrías llegar a tener un problema de identidad, porque tú no eres todo esto que dicen. Tal vez por un tiempo, como dice en la Escritura también,
Por un tiempo fuisteis así, dice el apóstol Pablo. No recuerdo bien si creo que es en Gálatas o en Efesios donde habla, en Efesios donde dice el fruto de la carne es tal, codicia, adulterio, lascivia, todas estas cosas. Y en esto andabais muchos de ustedes antes. Pero ahora el fruto del Espíritu es los 9, ojo que no son los frutos del Espíritu, sino las 9 características del fruto, porque esto me habla de carácter. Y Dios no tiene ni 2, ni 3, ni 9 personalidades, tiene el fruto del Espíritu con 9 características. Si te han dicho esto en la casa, tú puedes tener afrenta de falta de identidad. 2, la segunda fuente, crecer con la sombra de los que han tenido una identidad propia, un éxito en algún área, llámese familia, ministerio, negocio, estudios, posesiones, etcétera, y que al compararnos nos sentimos menos que ellos. Uy, es que esa persona es el mejor futbolista. En cambio yo hasta ahora estoy aquí en una escuela. Yo nunca voy a llegar a ser un Messi, yo nunca voy a llegar a ser un Cristiano, Cristiano Ronaldo quiero decir. Yo nunca, sí, porque yo nunca, sí. Estamos en el ámbito cristiano, entonces para que no se nos confunda, ¿no? Yo nunca voy a llegar a ser un Benzema, yo nunca voy a llegar, porque es que son muy buenos. Ahí tienes una crisis de identidad. La tercera fuente es quien crece a la sombra de alguien con identidad y piensa que eso ya es suficiente para su vida, sin preocuparse por escudriñar la propia y lo que Dios ha determinado en particular para dicha persona. Por ejemplo, que sus padres son cristianos y el hijo piensa, no, es que en mi casa son cristianos. No, tú tienes que ser cristiano. Tú tienes que conocer a Cristo. Así hayas nacido en un hogar creyente. Es que mis padres iban a la iglesia. ¿Y tú? Bueno, ahí como ellos van, pues yo también soy. No, bajo la cobertura. No, es que mi amigo del trabajo es cristiano y yo a veces me ha invitado ahí a casa de refugio. Yo a veces he ido. Me parece tan lindo. Uy, la música me parece espectacular. ¿Y tu relación con Dios qué? No, es que fanático sí, yo tampoco, para llegar allá no. Tienes una crisis de identidad. Porque te estás dejando, ¿cómo se dice? Eclipsar por la fe de otro. O por los talentos o la capacidad de otros. Y la cuarta fuente, quien cree que lo puede lograr todo porque ha sido exitoso y lo hace, en lo que hace, según las capacidades que tiene, confiando en ellas, en sí mismo, más no en el Señor. También esto es una fuente de falta de identidad. No es que yo lo puedo lograr solo. Yo soy un diseñador ni el tenaz. ¿Sí? Aprendí con fulanito que era el no sé qué, duro del diseño. Y no solamente diseño gráfico, sino industrial, o sea, pilas. Si confías en tus fuerzas es confiar en el hombre, y la Biblia dice que hay una maldición sobre eso. Solo hay que confiar en Dios. ¿Qué hay ahí? Afrenta por crisis de identidad. Afrenta. A ver, nada está escrito por casualidad en la Biblia. Vamos al verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba ¿cómo? Elizabeth. Ok, ella provenía de la familia de sacerdotes de la familia de Aarón. Para los que no saben la escritura, para que los que nos conocen un poco del Antiguo Testamento, en la escritura Dios escogió a unas personas para que sirvieran en el templo llamadas los sacerdotes, pero no cualquiera podría ser sacerdotes. Específicamente eran escogidos de una tribu que era la tribu de ¿de dónde? Bueno. ¿Y quién pertenecía a esa tribu? Aarón. Y Aarón fue el hermano de Moisés, fue la persona que Dios escogió para que fuera el primer sacerdote para ministrar en ese momento en el tabernáculo. Pero la descendencia de él
era la que iba a ministrar de ahí en adelante en todos los templos de la Escritura. Pero dice en el verso 6 que junto con su esposo eran justos e irreprensibles delante del Señor, lo cual no quiere decir que eran totalmente perfectos o que no pecaran, porque nosotros como creyentes quisiéramos no volver a fallarle al Señor, quisiéramos no volver a pecar. Cuando tú conoces al Señor, lo que quieres es ser perfecto para Él, agradarle. Pero a veces, todos los días estamos expuestos al pecado y a veces caemos. Pero es muy diferente el a veces al siempre. ¿Sí? Ellos cada vez que fallaban venían a la presencia del Señor, confesaban su falta, cumplían con lo que en ese momento exigía la ley del Señor y lo hacían. Por eso dice que eran irreprensibles, que eran entregados al Señor. Ahora, tú dirás, con razón fueron bendecidos, porque buscaban al Señor. Y eso es lo que tú tienes que hacer, tratar de buscar al Señor, tratar de mantenerte caminando con Él y Él te va a bendecir. Ahora, tengo que decir algo porque también el Señor lo hace. Hay momentos que tú no buscas a Dios, hay momentos que tú no eres fiel a Dios, pero la Biblia dice que Dios permanece fiel y Dios te bendice. Pero tú no puedes vivir así. Si tú vives así, dudaría de tu salvación. Porque todo aquel que es salvo lo que quiere buscar es corregir, santidad, santidad. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace Él. Ahora, no siempre se menciona el nombre de los esposos o las esposas en la Escritura. Solamente cuando es tan relevante que va a pasar algo, solamente con el nombre. A veces no se nombra los nombres de las esposas de los profetas o de los sacerdotes. En esta ocasión dice que la esposa de Zacarías se llamaba Elizabeth. Y aquí es donde viene algo especial de parte de Dios. En Elizabeth Dios había puesto desde que la nombraron, desde que nació, desde que sus padres le colocaron el nombre, quiero decir, una identidad. Según algunas fuentes teológicas, son al menos dos los significados globales de Elizabeth. Uno es el juramento de Dios. El Señor dice que no juremos por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada de lo que hay allí, ni por su nombre, muchísimo menos, sino que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Pero en la Escritura hay muchos momentos en los que, o hay algunos momentos en los que vemos que Dios mismo jura. ¿Y tú qué crees? ¿Que Él cumple o no cumple? He jurado por mí mismo, dice la palabra en algunos pasajes, y Dios lo ha hecho. O sea, es algo que garantiza lo que Dios va a hacer. Esta era la identidad que nada más ni nada menos los padres habían puesto, dirigidos por Dios como nombre sobre Elizabeth. Pero la segunda, que es la que más énfasis quiero hacer esta mañana, el segundo significado es: Dios es mi plenitud. Dios es mi plenitud. ¿Sabes? Elizabeth estaba afrentada porque no tenía hijos y quería tener algo. Estaba afrentada porque no era fructífera. Estaba afrentada porque la vida se le había venido encima con la edad y no había podido ser madre. Pero también estaba afrentada porque tal vez no había descubierto, y aquí estoy especulando un poco, lo que tenía en su nombre, lo que Dios le había dado en su nombre. Aunque cada vez que la llamaban le estaban diciendo: hola, Dios es mi plenitud. ¿Cómo estás? Dios es mi plenitud. Adiós, Dios es mi plenitud. Pero tremendo. Si a uno lo saludaran así, nunca se le olvidaría quién es Dios. Mi identidad. Ahora, tú dirás: pero yo no me llamo Elizabeth.
Y si eres hombre, peor. No importa, este es un nombre profético del Espíritu Santo para ti y para mí. Dios es tu plenitud. No importa que no tengas ahorita lo que anhelas tener. No importa que no puedas lograr lo que has anhelado lograr en tu vida. Pero si recuerdas lo que pasó en la vida de esta mujer, que en su propio nombre le estaba recordando el Espíritu Santo que Dios es su plenitud, va a pasar todo lo contrario, a ser estéril, a no tener fruto, a no producir resultados. Amén. Ella no sabía ser mamá, y tal vez por su edad, por lo que hablaba la gente de ella y por todos los pensamientos que posiblemente la carne y el enemigo de nuestras almas y el mundo ponían en su corazón, se había hecho a la idea de que nunca sería mamá. Versículo 25: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta. Ahora, miren lo que pasó rápidamente. Vamos al versículo 41. Aquí en esta porción hay un contexto, y es que el mismo ángel Gabriel que le habló a Zacarías se le presentó ahora a María y le profetizó que el Espíritu Santo iba a concebir en su vientre a Jesús, el Señor, el Salvador. Pero miren que en el versículo 41, en el versículo de aquí de Lucas 1, dice, es en el versículo 30, y lo estaba buscando mal, en el versículo 41 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ¿qué pasó? La criatura saltó. Imagínense la unción del Señor desde que era bebé. La criatura desde que era bebé, no, desde que ni siquiera había nacido, estaba en el vientre. Tanto fue que llenó a Elizabeth del Espíritu. Dice, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth, ¿qué? Fue llena del Espíritu Santo y empezó a profetizar. Esto es profetizar. No solamente es el Señor te dice, no, es hablar palabras llenas del Espíritu Santo. Y Dios quiera, cuando Dios te lleve a hacer eso, que lo hables en la Escritura. Si vas a dar un consejo, dalo con la Escritura. No le digas a la gente, a mí me parece que tú deberías tal cosa. Parece que tú deberías dejarte de ser tan boba y tal. No. La Biblia dice, la Biblia enseña. Cada vez que alguien me dice algo, me cuenta algo y necesita algún consejo o algo, yo lo que le digo al Señor: Señor, guíame con tu palabra. ¿Qué está escrito ahí? Porque tú puedes pensar muchas cosas y por tu experiencia tal vez aconsejar. No está mal, pero es mejor siempre la Escritura. Cuando tú le dices a alguien, la Biblia dice esto. Si Dios no es tu plenitud, no vas a leer la Biblia todos los días. ¿Y cómo vas a aconsejar a alguien? Cuando tenemos nuestra identidad en Cristo, seremos bendición también para otros. Mira el versículo rápidamente, 16 y 17. Dice, hará que muchos, aquí está hablando de Juan el Bautista, que era el hijo de Elizabeth, la que no podía dar a luz. Dice, porque hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué? Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién fue Elizabeth? La mamá de este hombre. ¿Para qué la quería bendecir Dios? Para bendecir a otros también. Para darle lo que ella y su esposo habían orado, pero para bendecir a otros. Amén. Y por último, es muy corto este último, la apropiación de las promesas. ¿Tú quieres salir de tu afrenta? Aprópiate de las promesas. Número 5, la apropiación de las promesas del Señor.
¿Sabes algo? Quiero que miremos el versículo 58 rápidamente. Bueno, no, desde el 57 está bien. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de ¿qué? De su alumbramiento, o sea, ya se le quitó su afrenta. ¿Pero por qué se le quitó? Vamos a ver. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Mira el 58. Al oír los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Sin perder ese versículo, salta al 14. En el 14 está Gabriel diciéndole: tendrás gozo y alegría, y muchos ¿qué? Se regocijarán por su nacimiento. ¿Qué hizo aquí Gabriel? Promesa. ¿Qué pasó en el 58? Se cumplió. Dios cumple lo que promete. Entonces tú tienes que apropiarte de las promesas. Pero mira este detalle que el Espíritu Santo me hizo ver. Esta era una escritura o una palabra que el Señor me había dado hace unos años, y refrescándolo al Espíritu Santo me hizo ver algo que no había visto antes. 58. Al oír los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo llamaban con el nombre de su padre. ¿Cómo? O sea que cuando vieron que había nacido, que Dios le había respondido, llegaron: hola mis Zacaritas lindo, ¿cómo estás, Zacaritas? Zacaritas, tal vez decía Elizabeth, porque hasta ese momento Zacarías no podía hablar todavía. Pero mira lo que dice. Dice en el 60, pero su madre dijo que no, se llamará. ¿Sabes qué me mostró el Espíritu Santo? Que algunos quieren imponernos la identidad. Cuando tú no tienes una identidad en Cristo, te arriesgas a que te la quieran imponer. Y ojo con los falsos profetas, ¿no? Ay, es que usted habla tan lindo. Yo creo que usted es pastor. Ay, es que usted canta hermoso. ¿No será usted profeta del Altísimo? Ay, es que usted es... Dios me mostró en un sueño que en usted estaba el espíritu del profeta Zacarías. Y quedamos... Ay, Dios mío. No te puedes dejar imponer la identidad de otros, porque Dios te la dio a ti. Y miren, y a veces hay gente necia y terca, ¿no? Miren lo que dice el 61. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela. Bueno, no hay esta versión dice: no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. ¿Cómo dice la que tienen por allí? Ah, está igual, parentela. Sí, sí, de pronto en otra versión podría decir: ninguno en tus antepasados. Dile, dale. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, ¿de dónde Juan? ¿De dónde Juan? Así es la gente, ¿no? Perdón, así somos como gente. Porque a veces, oye, es que yo quiero que tú deberías tocar esa guitarra, hermano, otra mano. ¿Tú sí estás seguro que fuiste guitarrista? Porque yo me doy cuenta que como que no. Y esa voz, pues yo no sé, yo no sé mucho de música, pero yo no creo que tú cantes mucho como para decir. Si Martín no tiene a Cristo, entonces, ay, sí, yo como que no canto. Ay, no, ya no voy a volver a cantar. Ya no voy a volver a tocar la guitarra. Ay, no. Yo no me llamo Juan, yo me llamo Zacarías. Yo no me llamo Elizabeth, yo me llamo estéril, maldita de Jehová. Yo me llamo tal cosa. Yo me llamo aquella que no produce nada. Yo me llamo aquella que está tan vieja que ya no da a luz hijos. Yo me llamo con el nombre que Cristo me dio.
Y en el sentido espiritual yo me llamo Elizabeth. Cristo es mi plenitud. Mi plenitud. No te dejes abrumar por otras cosas. Deja que la palabra y el Espíritu Santo llenan tu vida. Y por eso debemos orar como oraron ella y su esposo, por las necesidades, por los sueños, por los anhelos. Sí, miren el 13 y el 14. En el 13 y el 14 el ángel dice: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer dará a luz. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Un hijo. Pero oraron. Ahora, no lo busques por tiempo, pero sí apúntalo. En Efesios capítulo 1 y versículo 23. En Efesios capítulo 1 y versículo 23 dice que Jesús es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Y eso qué es? Promesa de Dios. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Qué le dijo el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel a Elizabeth? Darás a luz un hijo y le llamarás ¿cómo? Pero llegó la gente y Zacarías lindo. No, su nombre es Juan. ¿Pero por qué? Su nombre es Juan. ¿Pero por qué si en tu familia Dios se lo dio? No hay como las cosas que Dios da, no las que el mundo te impone. ¿Por qué votaste por ese candidato? Porque el Espíritu Santo me ha mostrado, me ha guiado. ¿Sabes por qué muchos van a votar por cierta corriente que no se mueve con cierto temor del Señor? Por falta de identidad. Ya no hablemos de en Cristo, hablemos de identidad. Ay, es que aquí me salió en el WhatsApp que dice que fulanito hizo no sé qué. Yo voy a votar por este. Es que aquí me dijeron que fulanito hizo, yo voy a votar por este. Pero ¿por qué no han dicho: Señor, ¿por cuál quieres tú que vote? ¿O cuál le convendría más a este país? Amén. Ponte de pie donde estás y vamos a orar. Y ahí donde estás de pie, vas a leer conmigo en voz alta. Bueno, si lo puedes leer, estamos en la versión Reina Valera 1960. Vamos a leer el versículo 36 y 37. 36 y 37. Aquí el ángel le está diciendo a María lo que iba a pasar con Dios es mi plenitud, o sea, con Elizabeth. En el 36 dice: y he aquí también tu parienta, escribe conmigo, 1, 2, 3. Y he aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban ¿qué? Estéril. ¿Qué dice? Ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. 37 en voz alta. Pues nada hay imposible para Dios. ¿Cómo me ministra especialmente el 36? Obviamente que el 37 lo hemos escuchado siempre, pero es que el 36 dice: la que llamaban estéril, la que la gente le decía tal y tal y tal y tal, pero ella no se dejó imponer nada, porque recordó que Dios es su plenitud, y salió de la afrenta que tenía, rodeada de la gente, a la plenitud que Dios le dio, llena del Espíritu Santo.